Mi 16º cumpleaños debería haber estado lleno de velas cálidas, dulces deseos y risas que resonaban por toda la casa. Pero en cambio, esa mañana fue fría y silenciosa. Mis padres me sentaron y me dijeron algo que jamás imaginé. Tienes que mudarte para hacerle espacio al bebé de tu hermana. Me quedé allí sentada, paralizada, sintiendo que mi mundo se había puesto patas arriba. Sin celebración, sin deseos sinceros, solo la cruda realidad, como si no fuera más que una sombra indeseada en el hogar que una vez consideré mío. Prometieron cuidarme hasta los 18, pero ¿a alguien le importaba si me sentía querida? Todo se hizo añicos. Mi confianza en la familia, en el amor, en la pertenencia, todo se quebró en una sola y desolada mañana. Empaqué mis cosas en silencio. Cada objeto familiar se volvió extraño, cargado de pérdida. Y cuando cerraron la puerta tras de mí, me di cuenta de que no solo estaba dejando una habitación, sino la noción misma de familia. Antes de profundizar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Mi historia no se trata solo de ser expulsada, se trata de ser olvidada, tratada como una segunda opción para algo considerado más importante. Te guiaré a través de esos días silenciosos llenos de dolor invisible, sueños destrozados y la decisión final que tomé de hablar. Buscar la luz en medio de la oscuridad del abandono. Este es un viaje de batallas internas, desamor y, finalmente, de encontrarme a mí mismo levantándome nuevamente para caminar un nuevo camino. La mañana en que cumplí 16 años se suponía que sería uno de los días más felices de mi vida. En cambio, se convirtió en una pesadilla que aún no logro comprender del todo. Desperté con la silenciosa esperanza de un simple feliz cumpleaños, una palabra amable, una sonrisa, aunque fuera pequeña o forzada. Pero nada de eso llegó. La casa estaba inusualmente silenciosa, sofocante en su quietud, como si todos estuvieran esperando lo peor. Entonces, sentados frente a mí en la mesa de la cocina, estaban mis padres. Sus rostros eran severos, distantes, como si lo que estaban a punto de decir fuera una carga que yo debía llevar sin cuestionar. Mi corazón latía con fuerza, confundida por su frialdad. Me dijeron que tenía que mudarme. Así, sin más, mi habitación, mi espacio, el lugar que había llamado hogar durante años, de repente ya no era mío. Necesitaban el espacio para la bebé de mi hermana. Amanda. Mi hermana, la niña de oro, la favorita que rara vez parecía notar mi existencia, a menos que fuera para recordarme que era la segunda mejor opción. Recuerdo cómo mi madre evitaba mi mirada, torpe al hablar. Mi padre guardó silencio al principio, luego dijo, «Ya tienes edad. Puedes con esto». ¿Pero cómo iba yo? ¿Cómo soporta una chica de 16 años que le digan que es desechable, solo para dar paso a una nueva vida? No lloré de inmediato. En cambio, algo más frío se apoderó de mí, un entumecimiento, como un escudo protector contra la traición. La hermana que nunca había sido cruel, pero tampoco cercana, no estaba por ningún lado esa mañana. Sabía que era deliberado. Amanda había desaparecido convenientemente, quizá para no ver cómo me apartaban, para no tener que ver el desastre que causaba su llegada. En ese momento, cada gota de calidez que esperaba de mi familia se convirtió en cenizas. La habitación se sentía más pequeña, las paredes se cerraban mientras yo permanecía allí sentada, silenciosa y rota. Quería discutir, gritar, rogarles que cambiaran de opinión, pero sabía que era inútil. Ya lo habían decidido. No se trataba de mí, se trataba de su imagen perfecta, su frágil imagen donde mi hermana era lo primero. Mi corazón gritaba, pero mis labios permanecían cerrados. Solo pregunté una cosa, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no puedes usar la habitación de invitados para el bebé? Su vacilación era reveladora. Dijeron que la estaba usando el novio de Amanda, quien ya tenía su propio apartamento, pero al parecer necesitaba un lugar donde quedarse. Ese pequeño detalle me dolió profundamente. No se trataba solo del bebé. Se trataba de todos los espacios, la atención, cada pequeño detalle de amor y cuidado que me habían dado, sin dejar nada para mí. Empaqué mis cosas en silencio ese día, con las manos temblorosas, pero con una determinación cada vez más firme. Mis padres me ayudaron,
Pero no fue amabilidad. Fue eficiencia, como limpiar a toda prisa una mancha indeseada. El camino a casa de mi tía fue silencioso. Charlaban alegremente de trivialidades, ajenos, o quizá indiferentes, a la tormenta que rugía en mi interior. Miré por la ventana, viendo cómo mi antigua vida se desvanecía, preguntándome cómo una familia podía fracturarse tan completamente, y cómo se suponía que iba a seguir adelante cuando quienes se suponía que debían amarme más me habían abandonado con tanta facilidad. Mi tía me recibió con los brazos abiertos. Su calidez contrastaba marcadamente con el frío que acababa de dejar atrás. Me preguntó con dulzura qué había pasado, y cuando le conté todo, su rostro se suavizó, pero un destello de ira reemplazó rápidamente su sonrisa. Llamó a mi padre para confrontarlo por lo que acababa de descubrir. Esa confrontación lo cambiaría todo, revelaría las mentiras que mis padres le contaron a mi tía para que pareciera que me había mudado. Pero en ese momento, aún no sabía cuán profunda era la traición ni cuántas batallas tendría que librar solo para recuperar algo de mi familia y mi autoestima. Al adaptarme a esta inesperada nueva vida, me di cuenta de que el dolor que había cargado no se trataba solo de perder una habitación. Se trataba de perder un hogar, perder la confianza y aprender a afrontar un futuro en el que podría estar realmente sola. Ese primer día marcó la ruptura de todo lo que creía saber sobre el amor y el doloroso camino para encontrarlo de nuevo. Vivir en esa casa era como navegar por un campo minado de juicios silenciosos y muros invisibles. Desde el principio, me sentí como una extraña en mi propia familia, una invitada indeseada en lugar de una hija. El favoritismo hacia Amanda era un veneno lento que se infiltraba en cada rincón de nuestras vidas, separándonos de maneras que las palabras no pueden describir por completo. Los ojos de mis padres se iluminaban con los logros de Amanda, sus calificaciones, sus pequeños éxitos, mientras que los míos apenas parecían notarlos. En las reuniones familiares, sus aplausos siempre eran más fuertes para ella, sus sonrisas más amplias. Recuerdo una cena de acción de gracias en la que Amanda mostró con orgullo un cuadro que había pintado. Mis padres la elogiaron sin parar, mientras yo permanecía en silencio, con mis propios proyectos de arte guardados en un cajón olvidado. Nadie me pidió ver lo que había creado, nadie me preguntó cómo me sentía. Incluso los gestos más pequeños revelaban la división. Amanda consiguió el teléfono más nuevo, la mejor ropa y toda su atención. Me consideraba afortunada si conseguía un buen trabajo a distancia. No era crueldad en voz alta, sino negligencia en silencio, un recordatorio constante de que no era la hija predilecta. En los eventos escolares, mis padres siempre estaban ahí para Amanda. Cuando actuaba en un recital, solo mi tía y una amiga cercana de la familia se molestaban en venir. Esa ausencia, esa decisión, gritaba más fuerte que cualquier palabra de enojo. Empecé a cuestionar mi valía, preguntándome si era invisible a propósito o si simplemente no era suficiente. Este favoritismo arraigado destrozó todas las relaciones en casa. Amanda, atrapada entre la lealtad a las expectativas de nuestros padres y sus propios sentimientos, se mantuvo distante. No fue cruel conmigo, pero había un muro allí, construido por años de verdades no dichas y lealtades divididas. La necesitaba, pero no sabía cómo superar la brecha. La tensión era sofocante. Cada día sentía el peso de ser menos. Las conversaciones que necesitaba, los abrazos, las palabras de aliento, nunca llegaban. En cambio, el silencio llenaba el vacío. A veces, tarde por la noche, me quedaba despierto preguntándome si mi dolor le importaba a alguien. Si el amor era un recurso limitado en nuestro hogar, ¿por qué siempre me quedaba con ganas de más? Pero en medio de esa oscuridad, la casa de mi tía se convirtió en un faro. Donde el amor de mis padres estaba ausente, la calidez de mi tía era palpable. Ella notó la soledad en mis ojos y me hizo las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Su tierno apoyo sembró las primeras semillas de la esperanza, que tal vez yo podría ser digna de amor, aunque no fuera de mi propia sangre. A medida que la brecha dentro de mi familia crecía, no se trataba solo de habitaciones o posesiones, se trataba de supervivencia, identidad y encontrar mi voz en una familia que me había silenciado durante demasiado tiempo. Durante años, había enterrado mi dolor en lo más profundo de mi ser, convenciéndome de que el silencio era seguridad.
Al fin y al cabo, la negligencia de mis padres no era ruidosa ni cruel en el sentido tradicional. Era silenciosa, como una sombra que se cernía sobre cada rincón de mi vida. Me decía que estaba bien, que no necesitaba su amor para sobrevivir. Pero la verdad, la soledad era sofocante, la invisibilidad, insoportable. Entonces llegó el día en que llegué a mi punto de quiebre. Me senté en la sala de mi tía, con el teléfono temblando en las manos. Cada palabra que escribía era como arrancarme una cicatriz, dolorosa y en carne viva. Lo conté todo. Como mis padres me echaron de casa el día de mi 16º cumpleaños, como le hicieron sitio al bebé de mi hermana mientras me trataban como si no fuera nada. Escribí sobre los años de silencio, el favoritismo, las traiciones que poco a poco habían erosionado mi espíritu. No fue solo una publicación, fue un grito en la oscuridad, un llamado desesperado para que alguien me viera, para que supiera que existía y merecía más. Al presionar publicar, las lágrimas me corrían por la cara. La vulnerabilidad me invadió en oleadas, miedo al juicio, miedo a las represalias, pero también un destello de algo nuevo, esperanza. La respuesta fue abrumadora. Me inundaron los mensajes, no solo de desconocidos, sino también de familiares que habían notado las grietas en silencio, pero nunca se atrevieron a hablar. Sus palabras me animaron, recordándome que no estaba sola. Algunos compartieron sus propias historias de abandono, otros me ofrecieron el apoyo y el amor que me habían negado en casa. Pero junto con el apoyo vinieron las reacciones negativas. Llegaron los mensajes de mis padres, afilados, furiosos y mordaces. Las palabras de mi padre fueron las más difíciles de interpretar. Decía cosas que no estaba preparada para oír, cosas que me destrozaron y, a la vez, me fortalecieron. Ojalá nunca hubieras nacido, escribió. Los mensajes de mi madre reflejaban el mismo rechazo frío. El único mensaje amable vino de mi hermana, pidiéndome hablar en persona, dubitativa, pero dispuesta a ayudarme. Cada mensaje de odio era como una herida que se abría de nuevo, pero saber que tantos me apoyaban me daba fuerzas para seguir adelante. Bloqueé a mis padres, no por despecho, sino para proteger mi frágil corazón. Fue la primera vez que entendí realmente que hablar no era una debilidad, era mi supervivencia. Esa publicación lo cambió todo. Ya no era solo mi historia, se convirtió en un campo de batalla donde se enfrentaron el amor, el dolor, la lealtad y la traición. Pero también abrió la puerta a una nueva realidad, una donde por fin podía luchar por el respeto y el cuidado que merecía. Fue un día que pensé que había dejado atrás para siempre, el día en que mis padres aparecieron en mi escuela. Estaba a punto de irme, rodeada de amigos que se habían convertido en mi inesperado apoyo, cuando los vi. Sus rostros estaban tormentosos, llenos de ira y algo más, quizá desesperación. Mis amigos formaron un escudo protector a mi alrededor, percibiendo la tensión, pero mi nombre atravesó el aire como un cuchillo. Caminé directo hacia ellos, con la voz firme pero marcada por el cansancio. No quiero saber nada de ustedes. Les dije, esperando que las palabras finalmente calaran. Pero ellos no escucharon. Insistieron en que volviera a casa. Su tono no transmitía la dulzura de los padres que desean que les devuelvan a sus hijos. Era cortante, exigente. Confundida, pregunté por qué. ¿Por qué de repente ahora, después de tanta frialdad y rechazo? La respuesta que dieron desnudó la fachada. No se trataba de amor ni de familia. Se trataba de dinero. De herencia. De la fortuna que mis abuelos me habían prometido. Dijeron que mis abuelos amenazaron con cortarle la herencia a mi padre si no se reconciliaba conmigo, me trataba mejor y me traía de vuelta a casa. De repente, su preocupación parecía una transacción egoísta en lugar de un interés genuino. La ira hervía en mi interior, no solo por su hipocresía, sino por el juego de poder del que, sin quererlo, me había convertido en parte. Recuerdo estar allí de pie, con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo el peso de sus miradas y el juicio de los estudiantes que pasaban. Quería gritarles que no me importaba su dinero ni sus amenazas. Les dije, no vuelvo. No porque me lo pidieran amablemente, sino porque merezco algo mejor. Suplicaron, incluso gritaron, intentando convencerme a puerta cerrada. Pero en mi interior,
Solo oía el eco de años de abandono. Su cambio repentino no era por mí, sino por ellos mismos. Después, tomé el autobús de vuelta a casa de mi tía, con el corazón apesadumbrado, pero más firme que nunca. Le conté todo, la confrontación, las amenazas, la manipulación. Estaba furiosa, se puso protectora y actuó de inmediato. Llamó a su abogado, dispuesta a luchar por mí, a darme un hogar donde no fuera solo una obligación ni una molestia. Ese momento fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que no era solo una crisis familiar. Era una batalla por mi futuro, mi dignidad, mi derecho a ser amada en mis propios términos. A medida que las cosas aumentaban, encontré aliados donde menos lo esperaba, mi tía, mis abuelos e incluso algunos familiares que vieron más allá de las mentiras. Cuando se calmó la polvareda de la confrontación, una presencia constante permaneció, mi tía. En el caos del rechazo y la traición, ella fue el ancla que necesitaba desesperadamente. A diferencia de mis padres, su apoyo fue inquebrantable. No me vio como una carga, un problema que ocultar ni un sacrificio que hacer. Me vio, de verdad, y eso marcó la diferencia. Vivir con mi tía fue como salir a la luz del sol tras años en la sombra. Su hogar no solo me inundaba de calidez, sino también de una silenciosa aceptación que no había conocido antes. Me preguntaba cómo me sentía, me escuchaba sin juzgarme y me dejaba claro que mi lugar estaba allí, con ella, no en el frío. Pero el amor solo no bastaba. Proteger ese santuario implicaba librar una batalla que nunca imaginé, la lucha por mi custodia legal. Mis padres, conscientes de lo que estaba en juego, se resistieron con fiereza. La amenaza de perderme, su niña de oro que ya no estaba bajo su cuidado, los golpeó donde más les dolía. Su orgullo, su reputación, sí, la herencia en juego. El proceso legal fue abrumador y agotador. Asistí a tensas reuniones con abogados que intentaban explicarme mis derechos, obligaciones y batallas probatorias. Cada sesión despertaba viejos miedos y nuevas ansiedades. ¿El tribunal vería mi dolor? ¿Me protegerían de regresar a un hogar donde me sentía invisible y sin amor? Mi tía se convirtió en mi escudo y mi voz. Enfrentó el ataque de familiares furiosos y la mirada gélida de las reuniones familiares llenas de juicios susurrados. Pero se mantuvo firme, recordándome que no se trataba solo de la custodia, sino de recuperar mi dignidad y construir un futuro donde yo importara. A través de noches de insomnio y altibajos emocionales, aprendí a mantenerme firme. Descubrí que la fuerza no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la valentía para afrontarlo. La lucha era tanto interna como externa, una lucha entre la chica que creía no ser suficiente y la mujer que estaba aprendiendo a reconocer su valor. En medio de la tormenta, surgieron aliados inesperados. Abuelos que habían estado distantes, pero que finalmente comprendieron la profundidad de la crisis, se acercaron. Algunos familiares ofrecieron palabras de aliento, mientras que otros guardaron silencio, reacios a afrontar la fractura que desgarraba a nuestra familia. En esos momentos de incertidumbre, la inquebrantable fe de mi tía me mantuvo con los pies en la tierra. No solo luchó por mi derecho legal a quedarme con ella, luchó por darme un hogar donde mi corazón pudiera sanar. La batalla por la custodia fue más que una escaramuza legal, fue una recuperación de identidad y esperanza. Pronto compartiré el capítulo final de este viaje, el momento en que la libertad se hizo realidad, cuando el amor encontró un nuevo hogar y cuando los lazos rotos comenzaron a sanar, no sin cicatrices, pero con fuerza. El día en que mi tía se convirtió oficialmente en mi tutora legal fue tanto una victoria como un momento de reflexión. No fue el fin de todas mis luchas, sino el comienzo de algo valioso, una oportunidad de pertenecer, una oportunidad de sanar. Cuando se emitió el fallo del juez, sentí un peso que se me quitó del pecho, pero debajo de él se agitaba una compleja mezcla de alivio, tristeza y una esperanza cautelosa. Vivir con mi tía ahora es como volver a respirar después de años de contener la respiración. Su hogar ya no es solo un refugio temporal, es verdaderamente mío. No solo me da techo y comida, sino que también me ofrece comprensión, abrazos cuando siento un peso en el corazón y un espacio seguro donde me ven y me valoran. Las largas noches de sentirme invisible han sido reemplazadas poco a poco por mañanas llenas de sonrisas silenciosas y conversaciones sinceras.
Pero incluso mientras construyo esta nueva vida, los fantasmas de mi pasado persisten. El vacío que dejó la negligencia de mis padres no es algo que se pueda superar fácilmente. Todavía lucho con los sentimientos de abandono y traición. A veces, en momentos de soledad, las viejas heridas duelen. El silencio en las reuniones familiares, la ausencia del cariño de mis padres, es una cicatriz que siempre llevará su historia. Mi hermana, Amanda, se ha convertido en algo más que una figura distante. Hemos hablado más desde entonces, compartiendo fragmentos fragmentados de nuestro dolor y esperanzas. Su disculpa fue humilde, su remordimiento sincero. Ella también está lidiando con el peso de las expectativas familiares y sus propios arrepentimientos. Nuestra relación es frágil, pero sana, un recordatorio de que incluso los lazos rotos se pueden reparar con tiempo y esfuerzo. Ahora me rodea un círculo de apoyo, mi tía, los abuelos que finalmente me apoyaron, amigos cercanos e incluso algunos familiares que me ayudaron al ver la verdad. Me recuerdan que la familia no se trata solo de sangre, sino de quienes eligen amarte y protegerte. Mirando hacia el futuro, estoy aprendiendo a soñar de nuevo. Estoy explorando pasiones que una vez estuvieron enterradas bajo años de silencio. Imagino un futuro donde mi voz importa, donde formo mi propia familia con los corazones que deciden quedarse. Este viaje me ha enseñado que el dolor y el crecimiento suelen ir de la mano. Que a veces hay que perder el hogar que conociste para encontrar el que realmente mereces. Gracias por acompañarme en este camino. Mi historia está lejos de terminar, como la de cualquiera. Si te conmovió, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Qué significa la familia para ti? ¿Alguna vez has encontrado fuerza en las dificultades? Juntos, seguimos contando nuestras historias, encontrando esperanza, paso a paso.